Hola, muy buenas. Vamos a ver cómo meter efectos de luces a nuestras maquetas. En este caso vamos a utilizar Arduino. Puede que el uso de Arduino nos resulte a lo mejor un poquito complicado o que nos dé un poquito de miedo por eso de la programación, la electrónica y tal, pero vais a ver que es muy sencillo. No son tutoriales para aprender a usar Arduino. Hay muchísimos tutoriales en internet que saben muchísimo más que yo. Y de lo que se trata en estos tutoriales, en estos vídeos, es cómo descargaros un programa, un código que yo ya os doy escrito, que estará en la caja de descripción, y modificando un par de cosillas, algunos parámetros, pues lo podéis modificar para que se adapte un poco a vuestras necesidades sin tener que saber de programación ni nada complicado. Todo lo que necesitáis, como el esquema electrónico, las piezas que necesitáis para montarlo y el código está en la caja de descripción. No tenéis más que descargar y a funcionar. Son tres vídeos, cada uno de ellos tiene un efecto o una cosita nueva, ¿vale? Son muy sencillitos, muy simples. De lo que se trata es que no tengáis ningún miedo en utilizar Arduino, que no os dé ningún pánico ni preocupación de nada. Vais a ver que es muy simple y ya está, y empezar. Y poco a poco iremos haciendo cada vez cosas más complicadas, ¿vale? De momento, el primero, que es este, es hacer parpadear un LED. Ya sea, por ejemplo, para hacer el efecto de un fluorescente que está fundido y que parpadea, o para hacer una baliza, cositas sencillitas, pero que dan mucho más juego que un LED o que una luz en una maqueta que simplemente esté encendida y ya está. Esto siempre va a dar el que cambie de un estado a otro, encendido y apagado, siempre da un poco de dinamismo y le da credibilidad a la maqueta. Así que bueno, vamos a empezar. Una vez que tenemos los materiales, lo que tenemos que hacer es ir a la página oficial de Arduino y descargarnos el software. Si tecleáis Arduino CC, pues como podéis ver pone Arduino Home, que es la página oficial, y vais a la sección de software, descargas, y abajo veis que está pues, para Windows, Linux, etcétera, etcétera. Yo pincho en Windows, que es lo que tengo, y le doy a solo descargar. Una vez que tengáis la descarga hecha, pues la descomprimís y la instaláis, como cualquier otro programa. No tiene virus ni nada, ¿vale? Es oficial y no tiene nada de qué temer. Lo siguiente es, vamos a enchufar el Arduino para ver si lo reconoce el ordenador. Por USB enchufáis el Arduino, abrís el software, el programa, vamos a herramientas y configuramos la placa. En este caso seleccionamos el Arduino, ya está, y el puerto, que también está, Arduino Genuino 1. Y ya está, vemos que está todo bien y que no hay que hacer aquí ninguna historia. Lo siguiente, vamos a hacer todas las conexiones. Lo primero, necesitamos un cable. Acostumbraos a usar el rojo siempre para positivo. En el pin número 3 y en positivo. La resistencia de 330 ohmios en negativo y en cualquier línea, da igual. En este caso pone ahí 27 y ahí pondremos el de tierra o GND, que es otro cable que va, como vemos, a GND, que es la tierra. Las patillas de los LEDs, como siempre, la más larga es la positiva, la más corta es la negativa y así lo enchufamos. Positivo con positivo, negativo con negativo. Ya tenemos toda la instalación. Si necesitáis más tiempo, pues también en el enlace hay un croquis con las conexiones. Después vamos al código que os he dejado en la descripción, lo abrís, no hay que hacer de primeras nada, vamos a probarlo tal cual está para que veáis un poquito cuáles son cada una de las partes. Aquí donde pone LED 3 es el pin que tenemos conectado, ¿vale? Si cambiáramos el pin de sitio y lo pusiéramos en el 8, pues pondríamos ahí un 8 y ya está, y no habría ningún problema. Después dice que es salida, es decir, ese pin lo que va a hacer es emitir. Por lo tanto, escribimos, en este caso, de manera digital, high, que significa encendido, por decirlo de alguna manera. Después, un delay, que es un retraso, el programa ahí se va a parar antes de seguir leyendo y de ejecutar cualquier otra orden, ¿vale? Son 1000, como podéis ver, que son milisegundos, es decir, un segundo. Después va a volver a escribir que sea low la salida, es decir, que se apague, y va a volver a esperar un segundo. Esto, al estar dentro de un loop, se va a repetir en bucle, va a estar constantemente, una vez y otra vez. Primero va a encender, se va a esperar, va a apagar, se va a esperar, y así una vez y otra vez y otra vez. ¿Vale?
Ya está, no hay mucho más. Ese es todo el código. Lo verificamos y lo subimos. Como podéis ver, se enciende durante un segundo y se apaga durante un segundo. No tiene ningún misterio. ¿Que necesitéis que tenga otros tiempos, otros valores? Sencillo, vais al delay y pues, lo aumentáis o lo reducís. Vamos a ver qué pasa si lo reducimos los dos a 100 milisegundos. Esto va a hacer que vaya mucho más rápido, es decir, el tiempo de espera entre una orden y otro va a ser mucho menor, con lo que el LED debería de parpadear más rápido que antes. Y efectivamente, parpadean bastante más rápido. Los dos delays no tienen por qué ser idénticos. Tú puedes poner lo que quieras en cada uno de ellos. Vamos a aumentar uno de ellos, el de encendido, por ejemplo, y vamos a dejar el de apagado pues a 300. ¿Vale? Va a estar un segundo encendido y prácticamente un tercio apagado. Un tercio de segundo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, ya nos da un aspecto un poco más de baliza. ¿Vale? Ese tiempo que está encendido y que se apaga un poco, ¿vale? Pues yo qué sé, las típicas balizas que hay en el mar, pues bueno, se podría usar para algún efecto así. Si lo hiciéramos demasiado rápido, en este caso vamos a dejarlo apagado solamente 30 milisegundos. Va a parpadear tan rápido que casi vamos a tener la sensación de que no se apaga. En realidad, si lo vierais en persona, prácticamente no se nota, no se aprecia. Aquí podemos ver una serie de cambios porque como grabamos a unos fotogramas por segundo concretos, pues alguna vez algún fotograma lo pilla apagado. Pero si lo redujéramos más todavía, prácticamente se vería encendido constantemente. Vamos a unos parámetros un poco más normalitos. Vamos a hacer ahora el contrario, ¿vale? Esto es otro tipo de baliza, por ejemplo, que está más tiempo apagado. Esta sería más, por ejemplo, la de los aviones, la que hay en las alas. ¿Y qué pasa si lo que queremos es que cada parpadeo tenga un tiempo distinto? Pues lo que hacemos es seleccionar las líneas de código, control C para copiar y control V para pegar. Volvemos a hacerlo otra vez, seleccionamos todo, control C, control V y como veis se copia. No tenéis que estar escribiendo el código constantemente. Y ahora lo que vamos a hacer es solo cambiar los tiempos. Lo he separado no por nada, no tiene nada que ver con el código. Lo he separado para que se vea un poquito más claro y no se peguen todas las letras, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis ahí. Mientras que no escribáis no vais a cambiar nada del código. Y vamos a ir cambiando todos los tiempos para que veáis qué otros efectos se pueden hacer. En el siguiente tutorial os voy a poner cómo poner más de un LED y cómo hacer que varios LED luzcan de manera más o menos independiente, que cada uno esté haciendo una cosa. Hacerlos independientes del todo es algo más complicado, Arduino no está del todo preparado para eso, pero bueno, vamos a simplificar las cositas para que podáis tener varios LED con distintas funciones cada uno funcionando al mismo tiempo, siempre y cuando no nos saltemos las deficiencias que tiene Arduino en este sentido. Aquí vamos a intentar emular un fluorescente que parpadea cuando se enciende. El típico fluorescente, pues que está un poquito cascado, típico de película de terror, pues que se enciende varias veces, luego se mantiene encendido un rato, luego se vuelve a apagar y así varias veces. El número de veces que podéis copiar el código es mogollón. O sea, podéis hacer esta secuencia la podéis hacer tan larga como queráis prácticamente. Tenéis mucho espacio para escribir. Yo no la voy a hacer muy larga para que esto no se eternice, ¿vale? Pero podéis ver aquí cómo efectivamente ya no parpadea como antes, que era siempre igual, siempre regular, sino que hay unos parpadeos cortos y luego uno más largo, ¿vale? Podemos ir modificando cada uno de ellos, ir probando una vez y otra vez hasta que nos adaptemos un poco a controlar el tiempo con lo de los milisegundos, que a veces no es tan fácil de comprender y de sacar el efecto exacto que queremos. Y esto es todo, ir probando más cosillas, más tiempos, ir practicando un poquito y en el siguiente vídeo pues os enseñaré más cositas. Os dejo también mi correo por si alguien me quiere escribir alguna cosa, alguna duda o que quiera en su proyecto, en su maqueta meter alguna cosita especial y necesite pues a lo mejor un poquito de algún consejo o algo.
o si tenéis alguna sugerencia de qué es lo próximo que queréis que saque. Si os ha gustado, darle al like, compartir, suscribíos y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.